La clase pasada estaban viendo polisacáridos, disacáridos, todos esos conceptos y espero que también alcanzaron a mencionar glucosaminoglucanos según lo que vi en la presentación y en el video. Entonces se alcanzó a mencionar incluso a la matriz extracelular. Bueno, entonces recordar que eh, se mencionó también a los proteoglicanos, que son un tipo de glucoconjugados que están formados por heteropolisacáridos y también por una parte de proteína, un pequeño péptido, y en los proteoglucanos, pues van a tener, por ejemplo, al hialuronal, que tiene un ácido glucurónico y una N-acetilglucosamina. Y en el caso de los proteoglucanos, pues se van a volver importantes porque van a dar forma a la célula, algunas células. También la matriz extracelular se vuelve muy importante para dar forma a las células, pero también para permitir la nutrición celular y también el transporte y la difusión de nutrientes y de oxígeno. Entonces vieron algunos heteropolisacáridos que podrían formar parte ya sea de la matriz extracelular o de los eh, proteoglucanos. Y por ejemplo, se mencionó al condroitinsulfato, al dermatansulfato, al queratansulfato, que pues básicamente eran repeticiones de disacáridos que estaban formados por diferentes monosacáridos. Y pues su composición iba a ir variando. Entonces, bueno, básicamente estos eran los glucosaminoglucanos. Y aquí está esta tabla donde seguramente le alcanzaron a ver, donde es como un resumen de los glucosaminoglucanos que forman parte de estas estructuras y que pueden estar formados por algunos diferentes monosacáridos que aquí se mencionan en la tabla. Y pues el tema de hoy se centra básicamente en los glucoconjugados. Uno de ellos que ya se mencionó, que son los proteoglucanos, pero no son los únicos. También están las glucoproteínas, que también se compone de una parte de polisacárido y una parte de proteína o una parte peptídica, pero es diferente a los proteoglucanos y también los glucolípidos. Entonces, los glucoconjugados pueden tener, por ejemplo, un carbohidrato que es informativo y que va a estar unido covalentemente a una proteína o a un lípido y que es una molécula que es biológicamente activa. Entonces, en el caso de los proteoglicanos o proteoglucanos, es un glucosaminoglucano más una proteína core unidos por un trisacárido, van a ser extracelulares o de membrana, y en el caso de las glucoproteínas o glicoproteínas, va a ser una proteína más un oligosacárido que está unido a esa proteína. Y aquí en la imagen se pueden distinguir un poco las diferencias. Como ven donde se menciona a la glicoproteína o glucoproteína, tenemos a la cadena peptídica que atraviesa la membrana, en este caso, aquí está en como rosa o naranja, no se distingue bien, pero tenemos el carboxilo que está hacia abajo de la membrana y el grupo amino que está en el otro extremo. Y bueno, todo eso sería la cadena peptídica, mientras que en unos residuos, ya sea de serina o de treonina, tenemos como unas especies de antenas y estas antenas van a ser los glicanos o glucanos que van a estar unidos a esos residuos de serina, treonina o asparaginas y pues estas antenitas van a ser los carbohidratos. Van a tener uniones o glucanos o N-glicanos dependiendo de si se unen a un nitrógeno o a un oxígeno. Entonces, estas serían las glucoproteínas. Inicialmente, como se van a sintetizar, es como una cadena o una antena de carbohidratos y luego van a ser
editadas estas antenas de carbohidratos para llevar a cabo la función para la cual son requeridas. A diferencia de las glucoproteínas, tenemos a los proteoglucanos, que son también una cadena de un péptido típicamente más grande, por eso aquí se dibuja más largo, y en los residuos, en este caso de serinas, van a tener otras cadenas de polisacáridos, en este caso glucosaminoglucanos como el condroitinsulfato o el heparansulfato, que son bastante lineales, por mencionarlos, por como los vemos aquí. Entonces, si se fijan, pues son bastante diferentes las glucoproteínas de los proteoglicanos, no solamente por la longitud, sino también por cómo se unen los carbohidratos a estos péptidos, sino también por el tipo de carbohidratos que está unido, pero también por la función que van a tener. Por un lado las glucoproteínas y por otro lado los proteoglicanos. Y por otro lado tenemos otros glucoconjugados que son los glucolípidos. En este caso son glucoesfingolípidos porque en la membrana plasmática tenemos estos lípidos de membrana que casualmente son esfingolípidos, fosfoesfingolípidos, que van a tener decoradas una parte por una cadena de carbohidratos. Entonces, por eso son esfingolípidos, pero al mismo tiempo son glucoesfingolípidos. Y en este caso de acá de la izquierda, pues vamos a tener a, a esta proteína core que va a estar uniendo a el, al tetrasacárido y seguido del condroitinsulfato para mostrarnos cómo se da la unión en el proteoglicano. Entonces, simplemente para distinguir un poco las diferencias entre los tres principales tipos de glucoconjugados. Y aquí pues estamos viendo que las glucoproteínas y los proteoglucanos están en membrana, pero esto no siempre es así. Especialmente para las glucoproteínas podemos tener glucoproteínas secretadas, glucoproteínas intracelulares, aunque son muy comunes en membrana y secretadas. Entonces, los proteoglucanos son de mayor tamaño en comparación con las glucoproteínas. Su peso molecular es de varios millones y en mucho también tiene que ver con la cantidad y el largo que tienen las cadenas de polisacáridos que se unen a la proteína. Contienen del 90 al 95% de carbohidratos y están constituidos por múltiples cadenas de glucosaminoglucanos unidos por enlaces covalentes. Cada 12 residuos de aminoácidos, que en gran frecuencia pues es la serina donde se une el polisacárido. Y aquí tenemos una tabla donde se muestran algunos síndromes que ocurren cuando tenemos algún defecto en el metabolismo de algunos de estos polisacáridos. En este caso, en particular, son mucopolisacaridosis, pero pues básicamente nos está hablando de proteoglucanos. Entonces, cuando tenemos problemas, ya sea en la síntesis, en la degradación, en el almacenamiento o en el mantenimiento de estos proteoglucanos en las células donde tienen que ir, pues pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, nos mencionan aquí los hallazgos bioquímicos que ocurren y cómo se detectan. Por ejemplo, que se secreten algunos proteoglucanos en la orina principalmente o que se encuentren en algunos tejidos. También tenemos cuáles son algunas de las características clínicas de esos síndromes y pues el nombre. Y vemos que muchos tienen que ver con pues el retraso mental, con deformidades, son pues padecimientos bastante severos. Y el síndrome normalmente pues tiene algún apellido, que pues usualmente es el apellido de algún científico, algún médico que lo describió originalmente. Bueno, en el caso de los proteoglucanos,
Tenemos dos tipos principales de proteoglucanos. Unos son los indecanos y otros los glipicanos. Los indecanos son como los que ya les mencioné, una proteína anclada en la membrana plasmática con sus decoraciones muy largas de glucosaminoglucanos, como lo es aquí el que aparece de condroitin sulfato y paransulfato, etcétera. Aquí nos muestran pocos para simplificar, pero se podrán imaginar que en realidad las ramas son muchísimo más. Entonces, esta en rojo es la proteína core. En el caso de los glipicanos, esto es similar, sin embargo, en los glipicanos además tenemos un lípido que va a estar anclando a la membrana plasmática y usualmente pues a un fosfolípido. Y esa es la ancla GPI. Y el dominio puede ser globular, pero pues también va a tener ramas en este caso de paransulfato, pero pueden ser este, varios tipos de glucosaminoglucanos. Y abajo en el panel B tenemos al heparansulfato y tenemos dos dominios del heparansulfato. Nos muestra el dominio Na y el dominio Ns. Na se refiere al dominio de N-acetil y NS se refiere al dominio altamente sulfatado. Entonces, estos dominios tienen funciones y, por ejemplo, el dominio NS, el altamente sulfatado, le da la posibilidad de tener ciertas interacciones y, por otro lado, el acetilado también le da la capacidad de interaccionar con otro grupo de proteínas. Entonces, el heparansulfato va a poder interaccionar con proteínas y a la vez, pues esto le permite entonces funcionar como una molécula que tiene información y y participar en el reconocimiento y en el anclaje a matriz extracelular, por ejemplo. Entonces, como ven, vamos a ver frecuentemente cuadritos, rombos, triángulos de diferentes colores y todo esto se va a significar algo, va a significar algún carbohidrato, normalmente un monosacárido, por ejemplo, aquí el cuadrito azul significa N-acetilglucosamina, aquí el rombo con este, el rombito con mitad azul significa acetilglucosamina, y así vamos a tener este, cada uno de estos componentes. En las imágenes anteriores también cada símbolo significa algo. El triángulo en rojo significa fucosa, el círculo amarillo significa galactosa, el círculo azul significa glucosa, el círculo verde significa manosa, la estrella significa eh, gilulosa, si mal no recuerdo, el cuadrito amarillo en acetilgalactosamina. Y aunque se trata de mantener como cierto orden y cierto formalismo, puede ser que haya diferentes fuentes que usen diferentes formalismos para identificarlos, pero se procura que los símbolos ya estén bastante bien identificables. Entonces, bueno, aquí tenemos también varios, em, varios dominios del heparansulfato y cómo les sirven para interaccionar con diferentes proteínas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el dominio NS del heparansulfato le va a servir para interaccionar con el factor XA de en este caso sería de la antitrombina, con la antitrombina y de esta manera prevenir el- la coagulación. Entonces, esto es necesario para que no haya fácilmente coagulación sanguínea. Entonces, si esta unión no se da de esta forma, pues va a ocurrir la coagulación.
Entonces, de esta otra forma también se une la antitrombina y la trombina a dos dominios adyacentes NS para inhibir también el agregado o la coagulación. Acá abajo, acá abajo interacciona el ligando de FGF con su receptor y participa aquí también el dominio NS del heparansulfato y esto es necesario para que esta interacción ocurra eficientemente. En este otro caso, participa la unión del heparansulfato con la lipoproteína lipasa. Y bueno, entonces como podrán ver, los distintos dominios del heparansulfato pues tienen muchas funciones, tienen varios interactores y son necesarios para distintas cosas. Y acá en la imagen de la derecha lo que se muestra es cómo la trombina interacciona con la antitrombina, pero solamente si se encuentra la heparina, que se muestra aquí la cadenita también. Bueno, todos estos carbohidratos que son heteropolisacáridos, que están unidos a la proteína cori, que por lo tanto son proteoglucanos, pues son por lo tanto importantes para interacciones entre proteínas y carbohidratos y aportan información o permiten reconocimientos específicos y tienen funciones biológicas importantes, como en estos casos, pues inhibir la coagulación o participar en la señalización de algunos receptores, como en el FGF, que es un factor de crecimiento. Y como son moléculas tan grandes con carbohidratos repetidos tan enormes, pues podrán imaginarse eh, que pues estas interacciones ocurren en gran medida. Ahora, puede ocurrir que haya defectos en la síntesis o la degradación de los glucosaminoglucanos, sulfatados en específico, o algunos otros, y esto puede llevar a que ocurran algunas enfermedades y puede, por lo tanto, afectar ya sea a la señalización celular por algunos receptores o a la proliferación o división celular o también a la morfogénesis de algunos órganos. Entonces, tenemos que existen defectos en enzimas que sintetizan los proteoglucanos y que pueden causar diversos síndromes, como el síndrome Ehlers-Danlos, que se da cuando ocurre un defecto en la enzima 1, que se aprecia en esta imagen, sería la enzima que sintetiza la unión de este primer carbohidrato, que es una galactosa, pero que por lo tanto va a afectar a la unión de todo este carbohidrato, de toda esta antenita. Básicamente le va a afectar o va a impedir que se una todo este carbohidrato. Y va a tener diferentes efectos graves, porque como pueden ver, es todo el carbohidrato prácticamente el que le falta, nada más tiene una gilulosa y una galactosa, y no tiene todos los demás. Entonces, algunos de los efectos que tiene es que la persona que tiene este síndrome tiene articulaciones hiperextensibles, tiene piel muy sensible, tiene una vejez muy temprana, entre otras cosas. Pero los defectos pueden ocurrir en distintos puntos de la síntesis de ese carbohidrato. Puede ser, por ejemplo, en el punto 2, donde se une la acetilglucosamina, o en el punto 3, donde se une la N-acetilgalactosamina, o en el 4, donde se unen esos disacáridos, o en el 5, donde se une el otro, o en el 6, donde también se une otro disacárido. Entonces, dependiendo de en qué punto eh, se afecte, más bien, qué enzima se afecte, es el tipo de carbohidratos que va a afectar. Y pues entonces eso va a definir cuáles funciones biológicas van a ser las que estén
afectadas en esas personas y por lo tanto, cuáles van a ser los síntomas que van a tener las personas con esos defectos genéticos en la síntesis de los carbohidratos que se unen a ese proteoglucano. Algunos proteoglucanos forman agregados de proteoglucanos, como el agrecan, y por ejemplo el agrecan va a interaccionar con el colágeno de la matriz extracelular del cartílago. Aquí tenemos a la izquierda la imagen del agrecan que va a tener a la proteína core con todos sus carbohidratos, en este caso son condroitin sulfato y también queratán sulfato, y vemos prácticamente que tiene muchísimas ramificaciones, pero también tenemos que tiene hialuronán, que tiene hasta 50.000 disacáridos repetidos. Entonces, esta cosa es de proteoglucano es impresionantemente grande, o sea, es a nivel molecular, pero es enorme, evidentemente, si lo pensamos así. Y bueno, todos estos van a estar, por ejemplo, interaccionando y formando parte de la matriz extracelular o por fuera de la membrana plasmática, interaccionando con proteínas de anclaje a membrana, canales, receptores, y van a interaccionar con la matriz extracelular o en el caso de células que interaccionan entre sí, probablemente lo primero que interaccione sean sus proteoglucanos o sus glucoproteínas exteriores y a su vez también puede haber eh, componentes que interaccionen incluso hacia adentro de la célula porque tienen una continuación hacia la parte intracelular, como vemos acá con el citoesqueleto de actina. Entonces, en la matriz extracelular hay proteínas como el colágeno, la elastina, la fibronectina, que están entrelazadas con los proteoglucanos. Y las células que interaccionan con los proteoglucanos de la matriz extracelular, como la fibronectina, a través de las integrinas. Entonces, vemos acá en la parte de afuera que tenemos los proteoglucanos, como el agrecan, tenemos también fibras de colágeno que están entrelazadas ahí en la matriz extracelular. Tenemos fibronectina. Todo eso forma parte de la matriz extracelular. Y las células que se encuentran ahí inmersas en la matriz extracelular, a partir de sus proteínas de membrana, van a interaccionar con la matriz extracelular para anclarse, para interaccionar, para señalizar. Y entre ellas, pues están las integrinas. Las integrinas son proteínas especiales que interaccionan principalmente como dímeros y que se unen a componentes de la matriz extracelular, pero también a componentes del citoesqueleto, como la actina. Y pues se permite de esta forma que cambien su forma celular dependiendo de qué se encuentran en la matriz extracelular. Bueno, en el caso de las glucoproteínas, son un poco diferentes porque van a estar formados sí por oligosacáridos y una proteína core, no tanto por heteropolisacáridos, sino más bien oligosacáridos y sacáridos pequeños, ramificados y diversos, unidos covalentemente a la proteína. En este caso, el carbono anomérico del carbohidrato se une a través del hidroxilo de una serina o tronina. En el caso de estos, pues estaríamos hablando de glucosaminoglucanos o del tipo o en el caso de los que se unen al amino de las paraginas, estaríamos hablando de N-glucosaminoglucanos. Entonces, las mucinas, estas que forman parte del moco, son ejemplos de glucoproteínas. Entonces, contienen oligosacáridos unidos por enlaces O glucosídicos. Entonces, siempre que hablemos de O glucosaminoglucanos o N-glucosaminoglucanos, pues estamos hablando de glucoproteínas.
La ciencia o la rama de la ciencia que se encarga de trabajar con estas glucoproteínas es la glicómica, que trata de identificar de forma sistemática todos los carbohidratos de un tejido o de una célula o de un organismo. Pues, por ejemplo, aquí a la derecha vemos las imágenes donde tenemos nuestra proteína, una partecita donde tenemos una serina y en el hidroxilo pues se unió un carbohidrato, un glucosaminoglucano, pero pues aquí estamos viendo la unión tipo O, en este caso es con una N-acetilgalactosamina, esto en rojo. Más abajo, en verdecito, tenemos una unión del tipo N porque está uniendo al NH de la asparagina y es nuevamente una N-acetilglucosamina. Y bueno, esta es la unión nada más, pero más acá a la derecha tenemos ejemplos. Por ejemplo, puede ser que se unieron dos azúcares nada más o un poquito más, que tenemos esta eh, antenita un poco más grande o los tres de acá abajo también de distinto tamaño. El más grande es el que está hasta abajo, que básicamente es la asparagina con dos N-acetilglucosamina, luego tenemos tres manosas, tres N-acetilglucosaminas, tres galactosas y tres ácido neuramínicos, que es básicamente el ácido ciálico. Entonces, bueno, básicamente así son las antenitas que van a estar presentes en las glucoproteínas. Entonces, las glucoproteínas son proteínas con pesos moleculares desde 15.000 a más de 1.000.000, en las cuales se unen de modo covalente una o varias cadenas de oligosacáridos con menos de 15 residuos de azúcar y que pueden tener del 1 al 60% del peso total de la molécula. Recuerden que los proteoglucanos, por otro lado, tenían hasta el 90-95% del peso era de carbohidrato. En este caso puede ser por ahí de hasta el 60%. Las glucoproteínas tienen distribución universal y la inmensa mayoría de estas proteínas son de membrana celular y secretadas por las células, pues van a ser glucoproteínas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la ovalbúmina es una glucoproteína de almacenamiento. Algunas hormonas son glucoproteínas. Algunos transportadores también lo son. La mucina es un lubricante, básicamente la proteína del moco. Algunas proteínas tienen función protectora, como el fibrinógeno. Los anticuerpos también son glucoproteínas, por eso aquí vienen las inmunoglobulinas, el complemento. Las citocinas, como el interferón, también tiene función inmunitaria. Y algunas tienen funciones de reconocimiento entre células y bacterias, entre células y virus, o son receptores hormonales. Y bueno, también tenemos glucolípidos y lipopolisacáridos, que son componentes de membrana. Los glucolípidos, pues son lípidos con un grupo polar de oligosacárido. Y dentro de estos tenemos a los gangliósidos, que son lípidos de membrana de células eucariotas, y su porción polar extracelular contiene ácidos ciálicos de manera específica. Los lipopolisacáridos son componentes de la membrana de bacterias gram negativas y la porción del lípido A es la endotoxina, es la parte más tóxica para los humanos. Por ejemplo, el LPS normalmente así les llamamos LPS, pero es lipopolisacárido, es es una toxina muy fuerte para la mayoría de las personas y los animales y desencadena una respuesta inmunológica demasiado inflamatoria cuando es reconocida por las células del sistema inmune. Y así tenemos varias, simplemente su estructura es reconocida como algo muy inflamatorio, como algo muy extraño a nuestros organismos y muy potencialmente dañino, porque es como una marca
de bacterias infecciosas y de bacterias eh, patógenas. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura que son los lípidos, como tienen unidos carbohidratos y su antenita de carbohidratos, que es la de el lípido A. Entonces, los azúcares también sirven como un código de información. De eso se encarga la glicobiología. Em, la glicobiología ha estudiado, por ejemplo, a las lectinas. Las lectinas son proteínas que pueden leer el código de azúcares, pueden leer qué es lo que las azúcares nos dicen. Por ejemplo, dentro de estas azúcares, o más bien dentro de las lectinas, están las selectinas que median las interacciones célula-célula y muchos otros procesos celulares. Las selectinas tienen ligandos específicos y cada una tiene sus sitios de reconocimiento, sus ligandos, y se puede identificar a través de lectinas cuáles son los carbohidratos que están presentes en algunos sitios. Por ejemplo, ya se conoce que algunas lectinas de plantas o de animales son, reconocen sus ligandos específicos y ya nosotros podemos saber la estructura o la secuencia de esos carbohidratos. Por ejemplo, la concanavalina A, que es de planta originalmente, se abrevia con A, tiene como ligando a este azúcar, que es una manosa que tiene unido por enlace alfa 1 a este grupo éter. Más acá tenemos a la aglutinina de trigo, que reconoce a todo este carbohidrato. Tenemos a la galactina 1, que está presente en animales, en humanos, que reconoce a este disacárido, galactosa y glucosa, unido por enlace beta 1,4. Por otro lado, la hemaglutinina de la influenza, que se abrevia como HA, reconoce a esta estructura de carbohidratos, y la heterotoxina de bacteria, o LT, reconoce galactosas. Entonces, ya se conocen que varias lectinas pueden reconocer carbohidratos en específico, porque es parte de sus funciones. Surgieron de esa manera en el organismo que originalmente les da lugar. Y bueno, los humanos pues aprendimos a darle uso a esas lectinas. Y muchas veces se usan las lectinas como si se emplearan anticuerpos también. Entonces usamos las lectinas simplemente para conocer si ciertos carbohidratos están presentes o no. Un proceso biológico en el cual participan unas lectinas especiales, que son las selectinas, es el proceso de inflamación, en particular el reclutamiento de las células inmunes al sitio de infección o el sitio de daño, que es la extravasación. Y la forma en que esto ocurre es a partir de que eh, se da la señal de alarma o de daño de que hay un sitio donde hubo una infección o un corte, y estas señales de reclutamiento y de alarma pues provocan cambios tanto en el endotelio como en el leucocito, que va migrando a través de la sangre, y todo esto implica que cambie la expresión de las selectinas en el endotelio, se empiecen a expresar más, y también pues sean afines estas a algunos ligandos de los leucocitos. Entonces, estas glicoproteínas o estas selectinas van a encontrar su ligando en los leucocitos, los van a reconocer, y aunque estos leucocitos van migrando y van viajando,
empiezan a disminuir su velocidad porque encuentran su ligando, lo reconocen y aunque van rápido, pues se sueltan, pero pues básicamente al encontrar este reconocimiento, pues como que se desaceleran. Y, pero este reconocimiento además implica que ocurran cambios en la célula, de manera que ocurre un rodamiento en este endotelio hasta el punto donde hay un arresto, porque entonces ya se fija firmemente el leucocito con el receptor o los receptores de selectinas y de integrinas. Y eventualmente ocurre una extravasación, que simplemente el proceso a través del cual el leucocito atraviesa el endotelio en, en los espacios entre dos células endoteliales hacia el sitio de infección, para que ahí ahora se pueda llevar a cabo sus funciones inmunológicas de probablemente fagocitar a las células infectadas, dependiendo del leucocito del que estemos hablando. Pero básicamente esto es en el sistema inmune. Entonces, las selectinas y las integrinas pues son importantes para la respuesta inflamatoria. Aquí nos mencionan esto durante la psoriasis, la artritis reumatoide y el asma y el rechazo a trasplantes. Pero en este caso, todas estas son enfermedades más bien inflamatorias, donde la inflamación es el problema, digamos, donde la inflamación es patológica. Es una inflamación eh, que no queremos en realidad. La psoriasis eh, es una inflamación en la piel, por ejemplo, en algunos otros sitios. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, el asma es una enfermedad alérgica, el rechazo a trasplantes pues también es algo que no queremos. Sin embargo, este tipo de respuesta también ocurre en una respuesta a las infecciones y en ese caso la respuesta sí es deseada. Entonces, el proceso de eh, mediado por las selectinas es deseado en algunos casos y en otros casos, pues no es deseado, pero también puede ocurrir. En el caso de los virus como la influenza, que se pueden unir a oligosacáridos en la superficie celular para infectarlas, tenemos que algunos virus tienen enzimas como la neuraminidasa. La neuraminidasa va a romper la interacción entre el virus y la célula para poder liberarse de esa célula y continuar infectando. Entonces, estos oligosacáridos tienen la capacidad de interaccionar con, con el virus, pero la enzima permite romper estas interacciones, especialmente donde se encuentra el ácido N-acetilneuramínico y para eso em, existen tratamientos como el oseltamivir y el zanamivir, que son inhibidores de la neuraminidasa y como pueden ver se parecen mucho al carbohidrato y esto es porque son inhibidores competitivos. Entonces, se van a unir a la enzima para evitar que ésta interaccione con el carbohidrato. De hecho, me parece que ya habíamos visto ese ejemplo cuando vimos enzimas. Entonces, bueno, esto es em, sobre algunos carbohidratos que están presentes en glucoconjugados. Y bueno, en caso de que se quiere trabajar con carbohidratos, pues se tiene que seguir todo un proceso porque hay que aislar también los carbohidratos. Y estos a veces pueden estar presentes en glucoproteínas o en glucolípidos o en proteoglucanos o solitos también pueden estar. Entonces, para poder trabajar con ellos se pueden usar endoglicosidasas de manera que se liberen oligosacáridos que estén presentes en la mezcla. Puede hacerse
cromatografía de intercambio iónico, filtración en gel, también cromatografía por afinidad empleando lectinas, porque recuerden que las lectinas, algunas van a interaccionar con algunos oligosacáridos específicos. Entonces se puede aprovechar esta capacidad para extraer o para separar oligosacáridos de interés. Luego, ya que tenemos esta mezcla más o menos, no pura, pero sí enriquecida, podemos separarlos de distintas formas para distinguir entre monosacáridos, carbohidratos metilados, oligosacáridos más pequeños, ya sea por una hidrólisis con un ácido fuerte para quedarnos con monosacáridos o por una metilación con una base fuerte o mediante una hidrólisis enzimática con glicosidasas para quedarnos con oligosacáridos. O podemos usar espectrometría de masas o resonancia magnética nuclear para obtener la secuencia de los monosacáridos que están presentes en esos oligosacáridos. Entonces, si podemos hacer espectrometría de masas o resonancia magnética nuclear, pues es bastante útil para ya conocer la secuencia. O sea, hay quienes tienen este tipo de técnicas. O nuevamente también recurrir a los, a las lectinas. Una pregunta. Sí, Por masas, ¿cómo se puede distinguir entre si el oligosacárido tiene alguna otra cosa por los picos? alguna otra cosa como que, Ajá, por ejemplo, que esté unido a alguna otra cosa, no sé, algún azúcar diferente o alguna proteína o algo. ah, pues sí, lo que pasa es que masas es súper poderoso. O sea, masas en realidad no le importa si es proteína, carbohidrato, lo que sea. Masas te va a dar eh, los, los picos, las masas de todos los iones que se generen y te va a permitir identificar la estructura molecular, independientemente de lo que sea. Aunque sí hay algunos que son más especializados en si solo son carbohidratos, pero en principio también debería ser posible identificar si hay también un componente eh, proteínico. Pero de todas maneras, si te fijas desde acá arriba, se espera que al usar una endoglicosidasa, esto permita separar de la mezcla los carbohidratos. O sea, por un lado ya vas a tener solo los carbohidratos y por otro lado al componente proteico si es que lo hay. O por otro lado el componente lipídico si es que lo hay. Y eso sería ideal, separar los diferentes tipos de moléculas desde antes. Pero sí, masas es súper poderoso. O sea, tendrías que más bien separar diferentes tipos de moléculas y aplicar masas a los diferentes, a las diferentes fracciones. Ya sabiendo que, por ejemplo, en esta parte tengo carbohidratos, en esta otra tengo lípidos y en esta otra tengo proteínas. Y a cada una por separado le aplicas masas, si es posible, eh, y ya más dirigido hacia el tipo de molécula que es. Incluso hay espectrometría de masas para metabolitos, que son moléculas más pequeñas. También existe. Ah, Entonces, sí. entonces cuando los metes a masas ya van como separados, digamos. Sí, es mejor porque mm, como masas te los va a cortar de poco a poco, te va a dar el tamaño de las moléculas, o sea, la resolución va a ser muy fina. Entonces, pues tú quieres que sean, eh, que tengas un rango ya de posibilidades, que puedas distinguir, ¿no? No sería tan apropiado darle una mezcla demasiado heterogénea porque va a ser más difícil de resolver qué había ahí. Entonces, dentro de los protocolos, idealmente le das lo más procesado ya. Sí, gracias. Y bueno, por ejemplo, aquí, esta es una espectrometría de masas, es un MALDI
Y aquí lo que ellos te dan es un espectro de masas donde te dan diferentes picos de diferentes pesos y es posible ver que para cada uno de esos pesos corresponde una estructura diferente del carbohidrato. Y pues en lo que se distinguen es que cada uno de ellos, por ejemplo, podría tener un monosacárido más o un monosacárido menos, o dos, o, o varios. Pero básicamente es que cuando tú le das la, la mezcla, pueda identificar cuáles están presentes. Y pues todos estos podrían sintetizarse a partir de un core particular, sobre todo este que tiene los tres circulitos verdes, que son las tres manosas, y agregándole cosas diferentes, ¿no? Ya sea más manosas o diferentes cosas como N-acetilglucosamina. ¿Qué significa eso? O para qué sirvan las diferentes antenitas, eso sí, no lo sé. Eso alguien que se dedique a esa rama tal vez lo pueda definir más. También hay microarreglos de oligosacáridos para para poner estas antenitas en distintos puntos y ver tu proteína, tu carbohidrato, tu lectina, a qué punto es que se une y por lo tanto, em, cuál es la estructura a la cual es específica. Así como los microarreglos de DNA, los microarreglos de RNA, también tenemos microarreglos de oligosacáridos. Y bueno, em, para estos casos de los carbohidratos, pues también puede haber deficiencias de enzimas que ya sea que sinteticen algunos carbohidratos o que procesen carbohidratos. Entonces, en este caso pongo el ejemplo de la deficiencia de la lactasa en el adulto o la intolerancia de los disacáridos de tipo 3, que en realidad es el nombre más correcto. La intolerancia a los disacáridos de tipo 3, porque no es solamente a la lactosa, solamente que es el principal. La lactasa es una enzima disacaridasa de tipo beta-galactosidasa que hidroliza la lactosa. Es el disacárido presente en la leche, ustedes ya lo conocen, en sus componentes de glucosa y galactosa. Se produce en el borde en cepillo del intestino delgado y se sintetiza durante la infancia de los mamíferos para pues procesar la leche de la cual nos alimentamos. Entonces, la producción de la lactasa en humanos por lo general declina con la edad y por los niveles reducidos de la lactasa intestinal, los alimentos que contienen lactosa no se pueden digerir con cierta edad. Y por lo tanto, la lactosa es fermentada por las bacterias del ileón distal y el colon, causando diarrea, flatulencia, distensión, dolor abdominal, entre otros síntomas. Entonces, esta enfermedad se llama también intolerancia a la lactosa porque es el principal disacárido que causa esos efectos, pero como les digo, no es el único, porque la lactasa rompe varios disacáridos, con mayor afinidad. Pero bueno, aquí tenemos la representación de la lactosa, que se unen la glucosa y la galactosa por enlace beta 1,4 y entonces pues este es el enlace que se tiene que romper y si no tenemos nosotros la lactasa no lo vamos a poder romper en el intestino, entonces la lactosa va a continuar su tránsito hasta llegar al ileón y al colon, donde quienes sí lo pueden procesar son las bacterias, pero en una forma de fermentación, generando pues
estos gases que más bien se vuelven causa de discomfort y pues diarrea, entre otras cosas. Pero no es el único problema con el metabolismo de carbohidratos. Hay muchísimos, como algunos que ya les mencioné. Y en este otro caso les muestro la enfermedad de von Kierke o la glucogenosis de tipo 1. En este caso, esta enfermedad se da por una deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Todavía no han visto metabolismo, pero cuando ven metabolismo, la glucólisis, por un lado, va a, eh, a metabolizar la glucosa hasta obtener energía de ella para generar piruvato y luego llevarla a través del ciclo de Krebs. Pero por otro lado, también tenemos que es posible eh, procesar la glucosa para almacenarla en forma de almidón en las plantas y glucógeno en los humanos y en general en animales. Entonces va en dos sentidos. Por un lado, degradar glucosa, pero por otro lado, almacenar glucosa como glucógeno. La glucosa 6-fosfatasa nos va a ayudar a catalizar la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato a glucosa y fosfato libres. Entonces, esta por lo general va a participar en la glucólisis y la gluconeogénesis, manteniendo la homeostasis de la glucosa en sangre o la glucemia. Y la carencia de esta enzima lleva a la acumulación anormal de glucógeno, porque cuando nosotros tenemos glucógeno es una disponibilidad de glucosa, de manera que ya cuando nos haga falta, pues nosotros empezamos ahora sí a usar la glucosa que está disponible como glucógeno para nivelar la glucosa en la sangre y poder usarla como fuente de energía para nuestras células. Por lo tanto, si nosotros no podemos usar la glucosa que está disponible como glucógeno, entonces solamente va a funcionar la vía de almacenamiento, pero no la de degradación de glucógeno. Entonces simplemente vamos a estar almacenando y almacenando y almacenando. Y el glucógeno pues lo almacenamos ya sea en los músculos, pero principalmente en el hígado. Entonces estos pacientes cursan con hepatomegalia e hipoglucemia. La hepatomegalia, pues, es el hígado grande porque hay mucho almacenamiento de glucógeno ahí, y la hipoglucemia, que es glucosa baja en sangre, porque aunque se gasta la glucosa de la sangre, no la podemos reponer con la glucosa del glucógeno que está en el hígado o en los músculos. Entonces, sus niveles de glucosa en sangre serían muy bajos. Entonces, el resultado es que hay mucha glucosa almacenada, pero no disponible, y por lo tanto, glucosa en sangre más bien disminuida. Así que, por ejemplo, tenemos a este pequeñito se alcanza a ver su pancita muy distendida porque su hígado está muy grande. Y acá tenemos también gránulos de glucógeno en el hígado precisamente, pues no disponibles para usarse como energía. Y bueno, algo importante también, eh, que usualmente no se menciona tanto para nosotros como bioquímicos, pero es más de nutriólogos, pero también es importante hacer esa asociación, es que todos los alimentos tienen un índice glucémico y simplemente se refiere a en qué medida los alimentos que contienen carbohidratos van a elevar la glucosa de la sangre. Y esto se refiere a que si los alimentos tienen carbohidratos y nosotros los consumimos, pues esos carbohidratos van a estar disponibles para que nosotros los obtengamos y entonces ya sea que obtengamos la glucosa como monosacárido o almacenemos como glucógeno esa glucosa o como lípidos.
pero pues nosotros tenemos que hacer todo el metabolismo de esos carbohidratos y no solamente de los carbohidratos, de todos los nutrientes que tengan los alimentos. Sin embargo, el principio es que los alimentos que tengan más monosacáridos son los que más van a aumentar la glucosa y en particular los que tengan la glucosa libre disponible son los que más van a aumentar la glucosa sanguínea de las personas que los consuman. Y a eso es a lo que se le llama el índice glucémico. Entonces, por ejemplo, si uno consume 100 gramos de glucosa, directamente de glucosa, entonces esa glucosa, esos 100 gramos de glucosa van a hacer que se aumenten en 100 gramos la glucosa sanguínea. Entonces ese sería su índice glucémico, 100. Por otro lado, la maltosa, que también es un azúcar simple, bastante simple, pues también va a aumentar mucho la glucosa. La miel es un alimento un poco más complejo, pero sí tiene muchos azúcares libres, monosacáridos, disacáridos, entonces tiene un índice glucémico alto. La sacarosa, pues está formado por un disacárido, pero es fácil obtener los monosacáridos y también su índice glucémico es alto. La lactosa no es tan alto, la fructosa no es tan alto. En el caso de las frutas, aunque tienen mala fama, pues su índice glucémico no es tan alto, porque las frutas, aunque sí tienen azúcares, principalmente pues fructosa y algunas otras cosas, pues su índice glucémico no es tan elevado. El del plátano sí, el del mango también. Un, de los cereales y panes sí tienen un índice glucémico elevado. Este, El que no tanto sería una zanahoria hervida, por ejemplo, pero la papa sí, entre otros ejemplos que existen. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas se vuelven muy útiles para una persona con diabetes, porque una persona con diabetes, pues recordemos, no puede regular muy bien su glucosa sanguínea, ya que pues no tiene la posibilidad de eh, secretar insulina o, aunque sí secreta insulina, suele tener resistencia a la insulina. Entonces no puede manejar en especial la glucosa. Entonces, una persona con diabetes pues tiene que no consumir alimentos que tengan un índice glucémico elevado. Bueno, nada más para también hacer la asociación con los alimentos. Em, Y bueno, eso es lo que traía sobre los carbohidratos. El resto pues ya lo habían visto con Linda. Nos falta dejarles una actividad de carbohidratos, ya la tenemos, nada más vamos a decidir cómo se las vamos a poner, si va a ser si la vamos a programar en Forms o si se las vamos a enviar nada más. ¿Hay alguna duda? No por ahora. Muy bien. Yo creo entonces por el tiempo que mejor dejamos lo de lípidos para la próxima clase. Tampoco es tanto, lípidos no está tan pesado. Muy bien. Entonces, voy a dejar de